Mi nombre es Clara, tengo 22 años. Soy de Dakota del Norte y tengo muchos tatuajes. Conseguí mi primer tatuaje cuando tenía 17 años. Saludo al artista del tatuaje que sabía que el documento de identidad no era mío, pero aún así me tatuó. Y después de eso quedé enganchada. Me hice una manga en el transcurso de unos 9 meses durante finales de mi adolescencia. Me cubrí el cuello con un motivo de calaveras y flores. Me tatué un lobo cubriendo prácticamente todo mi muslo derecho. Incluso me hice un pequeño tatuaje en la cara, provocativo, lo sé. Pero en lo que respecta a los tatuajes, más vale que sobre a que falte, como dicen. Sé que algunas personas me miran y piensan que soy algún tipo de drogadicta perdedora o algo así. Pero una vez que me conocen, se dan cuenta de que soy inteligente, amorosa y una persona reflexiva, y que mis tatuajes no tienen ninguna influencia en mi verdadera personalidad. Soy una excelente niñera. Sé que soy genial con los niños y todas las familias cuyos hijos cuidé aprendieron eso por sí mismas después de darme una oportunidad. Tal vez eso suene un poco presumido y espero que no lo parezca. Me gustaría pensar que está completamente justificado dada algunas de las cosas crueles que me han dicho a lo largo de los años. Y esto me lleva a mi siguiente punto. No creo que sea la chica más bonita del mundo, pero la cantidad de mis tatuajes a veces tiene cierto efecto en los hombres. No quiero entrar en demasiados detalles sobre lo que implican esos comentarios. Estoy segura de que todos ustedes pueden imaginar si aplican un poco de imaginación. Pero realmente odio algunos de los comentarios obscenos e inapropiados que recibo cuando alguien sin filtro en la boca ve mis tatuajes. En el mejor de los casos, es simplemente molesto, y un tipo rápidamente capta el mensaje cuando le digo que guarde sus no cumplidos donde no brilla el sol. Pero luego, en el peor de los casos, los hombres pueden volverse muy aterradores cuando no están acostumbrados a que les digan que no. Esta historia involucra a uno de esos. En mayo de 2019 estaba de camino a uno de mis trabajos habituales de niñera en una noche húmeda de viernes, y necesitaba parar en una gasolinera para llenar el tanque. Vivo en una zona bastante rural, y a pesar de que esta gasolinera era una parada bastante regular para mí, es la única en kilómetros y kilómetros a la redonda. Así que, aunque recibe su parte justa de clientes habituales, recibe muchos visitantes que no son de la zona, y a veces ni siquiera son del estado de Rough Rider. Supongo que este tipo simplemente estaba de paso porque nunca lo había visto antes, y llevaba una gorra negra de los Vikings de Minnesota. Y no sé si fue porque tenía hambre o simplemente estaba de mal humor, pero cuando comenzó a murmurar comentarios obscenos hacia mí, le respondí de manera especialmente dura. Le dije que probablemente tenía la edad de su hija, suponiendo que tuviera una, y le pregunté cómo le gustaría si un tipo comenzara a hablarle a su pequeña como él me estaba hablando a mí. Entonces hizo algunos comentarios sobre cómo nunca dejaría que su hija, suponiendo que la tuviera, arruinara su cuerpo de la manera en que yo lo había hecho. Comentarios como ese solían herirme, pero ya no. Ahora me resbalan como el agua en el lomo de un pato. Así que le dije que se largara a algún lago, una versión más amable de lo que realmente dije. No quiero que tu video sea eliminado, así que no lo diré. Luego pagué por mi gasolina y me fui. No pensé que me estuvieran siguiendo, pero luego de todo, no recuerdo siquiera haber mirado por el retrovisor en todo el maldito viaje de vuelta a casa. Como dije, vivo en una zona bastante rural, y a menos que pases por un pueblo pequeño o algo así, no hay mucha necesidad de mirar realmente tu retrovisor mientras estás en las autopistas principales. Así que cuando llegué a la casa donde iba a hacer de niñera, no tenía ni idea de lo que me esperaba esa noche. Ni una sola pista. Así que fue con ignorancia dichosa que estacioné mi auto, toqué la puerta, y luego entré para charlar con la mamá y saludar al pequeño. Pasaron unas horas y en su mayoría me ocupé jugando a los juegos de Nintendo Switch con el pequeño y deliberadamente perdiendo, para que se sintiera bien consigo mismo. ¿Sabes cómo es? No es que sea buena en Mario Kart o lo que sea, y a veces ni siquiera tengo que fingir que me caigo de la pista para dejarlo pasar, pero me da mucha alegría verlo feliz de todos modos. Alrededor de las 9 p.m., que es mucho más tarde de su hora regular de acostarse, en parte por eso me adora y dice cosas bonitas de mí a su mamá. Lo llevo a la cama y le leo un cuento hasta que se queda profundamente dormido. Después de eso, me sirvo algo de las sobras que la mamá me dejó. Es una gran cocinera, así que no me ofende que me deje las sobras. Luego me acomodo en el sofá para ver televisión,
y enviar mensajes de texto a mis amigos, y justo en ese momento es cuando escucho un golpe en la puerta. Me levanto para contestar, un poco nerviosa por quién podría ser, pero aún así no quiero negarme, solo por si acaso es importante o algo así. Pero luego cuando abro la puerta no hay nadie allí. Los niños hacen bromas, ¿verdad? Y aunque es una zona rural donde las casas a veces están a medio kilómetro de distancia, podría haber sido fácilmente un grupo de niños que pasaron solo para hacer travesuras, ¿verdad? Eso es lo que me dije a mí misma de todos modos. No soy del tipo que se asusta por un juego de llamar y salir corriendo, así que simplemente cerré la puerta, murmuré algo sobre niños estúpidos entre dientes y volví a ver la televisión. Poco después, vuelve a suceder, pero esta vez, el golpeteo en la puerta es aún más fuerte y un poco intermitente, como si algún niño estuviera golpeando la puerta o algo así. Me enojé mucho pensando que podría despertar al pequeño que estaba arriba, en cuyo caso sería súper difícil hacerlo volver a dormir. Así que esa vez abrí la puerta, di unos pasos afuera y miré a mi alrededor para ver si alguien estaba observando la puerta. Escondido en la oscuridad. No había nadie a la vista, pero definitivamente quería advertir a los niños que dejaran de hacerlo. Así que, en voz baja para no despertar al niño de arriba, pero lo suficientemente alto para que cualquiera cerca pudiera escuchar, le dije a quien fuera que si volvían a golpear la puerta de esa manera, llamaría a la policía. En los momentos después de que hablé, nada se movió y nada se removió. Solo había un silencio sepulcral en el aire, lo que en realidad comenzó a darme escalofríos después de un rato. Era obvio que quien había hecho los golpes seguía cerca. No escuché bicicletas ni voces ni nada por el estilo. Sabía que alguien estaba allí, tal vez incluso me estaba observando. Así que, sintiéndome bastante expuesta, me di la vuelta para volver adentro de la casa. Ni siquiera puedo describir realmente el tipo de terror que sentí cuando me di la vuelta y vi esa gorra negra de los Vikings frente a mí. A pesar de las lecciones en escritura que he recibido, todavía estoy luchando por encontrar las palabras para describir esa sensación. Todas esas cosas cliché como «se me heló la sangre» o «me recorrió un escalofrío» suenan como sacadas de una historia de fogata en comparación con lo que realmente se siente un terror que hace latir el corazón. Creo que eso fue lo primero que sentí. Mi corazón latía a toda velocidad mientras tenía esta alarma de «oh no» en mi cabeza. Estaba afuera sola con este tipo que había estado haciéndome comentarios obscenos en la gasolinera y que obviamente me había seguido hasta la casa de la familia, tal vez incluso pensando que era donde vivía. Lo siguiente que supe fue que su gran mano callosa volaba hacia mi garganta y sentí que casi todo mi aire se cortaba. Tuve que hacer estos ruidos de resoplido que sonaban aterradores solo para poder respirar. Recuerdo cómo mi mano se disparó hacia su muñeca tratando de apartar su mano de mi garganta, pero era demasiado fuerte para que pudiera ni siquiera moverla. Le di una patada. Traté de hacerlo donde más le doliera, pero mi primer y único esfuerzo aterrizó en su muslo. Después de eso, me sostuvo a cierta distancia de su cuerpo para que no pudiera alcanzarlo, y cada vez que intentaba darle una patada de nuevo, no solo fallaba por completo, sino que él apretaba un poco más fuerte por un segundo, así que no podía respirar en absoluto. Al final, básicamente estaba colgando allí, con los pies tocando el suelo solo porque estaba de puntillas, mientras él empezaba a sonreírme. No quiero repetir exactamente lo que dijo, como mencioné antes. No quiero que tu canal tenga problemas con YouTube por obscenidad o algo así, pero recuerdo cada palabra maldita para parafrasear. Básicamente dijo que una chica como yo debería saber mejor que hablarle a un hombre como lo había hecho, y que le daba mucho placer enseñarme una lección que debería haber aprendido hace años. Hizo algún comentario sobre cómo había tenido que esperar bastante tiempo para asegurarse de que estuviera sola en casa, pero estaba contento de haberlo hecho, porque ahora nadie podría detenerlo de hacer lo que dijo que iba a hacer. Como dije, no quiero citar al tipo principalmente por el bien de mi salud mental en este punto, pero créeme cuando te digo que su descripción del acto que quería realizar en mí era gráfica hasta el punto de ser nauseabunda. Nuevamente apenas puedo describir los sentimientos que brotaron dentro de mí, sabiendo que iba a hacer esas cosas conmigo justo allí, en el camino de entrada, y honestamente, la única consolación era que tal vez no tendría que estar despierta para eso, ya que respirar era tan difícil en ese punto que sentía que estaba a punto de desmayarme. Entonces básicamente me lanzó al césped delantero.
que estaba ligeramente fuera de la vista de la carretera afuera gracias a este gran seto que la familia había estado cultivando a lo largo de los años. Toda la patrulla de carreteras de Dakota del Norte podría haber pasado y nunca habría visto nada. Estaba básicamente jodida de más de una manera. Entonces, justo cuando el tipo estaba parado sobre mí, escuché esta pequeña voz ladrar: «Déjala en paz», desde la puerta de la casa. Era el niño al que estaba cuidando, el pequeño que de alguna manera se había despertado durante todo lo que estaba sucediendo. Había escuchado al tipo hablando y había bajado las escaleras para ver qué pasaba. No sé exactamente qué pasó por la cabeza del tipo después de ver a un niño pequeño viendo lo que iba a hacer. Como dije antes, casi estoy segura de que tenía hijos propios, pero fue suficiente para hacerlo pensarlo 2 veces. Retrocedió un poco y me dijo que era la niña más afortunada de la faz de la tierra. Luego comenzó a decirle al pequeño que estaba cuidando que lo estaba ayudando a levantarme porque me había caído. El niño no se lo creyó ni por un segundo, y siempre me ha sorprendido lo valiente que fue en ese momento, ya que una vez más soltó este ladrido increíblemente fuerte para lo pequeño que era, diciendo: «Deja en paz a mi papá». Ya estaba gateando hacia atrás hacia la casa para cuando el tipo comenzó a alejarse del camino de entrada, y todo lo que pasaba por mi cabeza era llegar a un operador del 911 para que escuchara mientras leía la matrícula del tipo. No sabía dónde estaba estacionado, pero tenían que estar cerca, y todo lo que tenía que hacer era llegar a mi teléfono lo suficientemente rápido y podría lograr que este tipo fuera arrestado. Lamentablemente, no fui lo suficientemente rápida, y cuando salí corriendo de nuevo a la carretera, todo lo que vi fue un destello de las luces traseras del tipo a lo lejos antes de que desaparecieran en la oscuridad. Logré contarle al operador tanto como pude, incluyendo cómo se veía y el tramo de la autopista por el que pensé que podría haber estado conduciendo. Pero como no tenía ni idea de qué auto estaba conduciendo, supongo que no fue suficiente para que los policías lo detuvieran en un control de tráfico o algo así. Después de que la llamada terminó, intenté lo mejor que pude proteger al pequeño de la horrible verdad de lo que había sucedido, pero fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que un hombre malo había venido a la casa, y que por unos momentos los dos habíamos estado en una cantidad aterradora de peligro. Todavía estaba despierto cuando sus papás llegaron a casa, pero podían notar instantáneamente que algo malo había sucedido. Su único problema era que no había llamado para contarles lo que había sucedido, pero simplemente no quería arruinar una de sus raras noches de citas, dado que nadie resultó herido realmente. Quiero decir, tenía una marca terrible en la garganta al día siguiente, pero aparte de eso me escapé prácticamente ilesa. Ahora que lo pienso, no creo que el tipo realmente tuviera la intención de lastimarme de verdad. Supongo que si estaba lo suficientemente loco como para hacer algo así, no creo que realmente le importara si el niño estaba mirando. Solo creo que el hecho de que una adolescente le mostrara tal falta de respeto lo enfureció mucho, y tal vez tuvo un día lo suficientemente malo como para sentir que tenía que desquitarse conmigo o algo así. No tengo ni idea. Pero entonces, de nuevo, siempre he tenido la tendencia a ver lo mejor en las personas, y todavía soy algo así como una optimista perpetua, así que tal vez me equivoque en ese instinto. Tal vez fue realmente el pequeño quien me salvó de un destino horrendo esa noche, y que un niño de 6 años tenía mucho más fuerza, poder y valentía de lo que cualquiera podría asumir. Cuando era niño tenía una niñera regular que era hija de uno de los compañeros de trabajo de mi papá. En ese momento la odiaba un poco. Era terrible en su trabajo. Había otras niñeras que realmente me gustaban, así que sabía que ella era mala. Parecía que simplemente no quería estar allí en absoluto. Siempre era súper estricta conmigo, llevando celosamente las reglas de mis padres al pie de la letra como una forma de desquitarse conmigo. Me acostumbré a hacer cosas como llamar desde arriba primero si quería tomar un vaso de agua después de la hora de dormir, o ni siquiera me atrevía a encender mi luz de noche, porque me hacía dormir con la puerta abierta para que ella pudiera revisarme fácilmente. Suena duro, lo sé, pero mis padres siempre fueron bastante estrictos también, y supongo que el compañero de trabajo de mi papá pensó que su influencia, así como la responsabilidad, le harían bien. De todos modos, una noche cuando la niñera llegó parecía diferente. Recuerdo a mamá y papá, los pobres ingenuos que eran.
diciéndole que estaba bien si no se sentía bien y quería que la llevaran de vuelta a casa. Ella se negó, simplemente diciendo que se sentía un poco cansada y tomaría una siesta una vez que me pusieran a dormir. Y vaya, parecía cansada. Estaba cabeceando mientras yo cenaba, mucho más relajada de lo que solía estar. Recuerdo pensar que si fuera así cada vez que me cuidara en el futuro, ya no tendría que temer su llegada. De hecho, se olvidó de acostarme a tiempo, así que tuve como 45 minutos extras de televisión mientras ella dormía en el sofá. Por un tiempo, incluso estuvo durmiendo con su teléfono sostenido cerca de su cara. Pensé que era lo más divertido en ese momento, pero si hubiera sabido lo que realmente estaba pasando, no me habría parecido tan gracioso. Unas horas más tarde, me desperté increíblemente sediento, así que asomé la cabeza en el pasillo y empecé a llamarla, pidiendo permiso para bajar a tomar un vaso de agua como habíamos acordado. Entonces, por primera vez desde que comenzó a cuidarme, no hubo respuesta cuando llamé su nombre. No hubo, Dios mío, ¿qué quieres ahora? Ni vuelve a dormir, chico, por favor. Nada de eso. Solo hubo un silencio total, aparte del zumbido bajo del televisor desde abajo, y supe que algo no estaba bien. Simplemente no sabía exactamente qué era, así que bajé las escaleras para tratar de encontrarla. Crecí en una casa bastante grande, con un baño arriba y otro abajo. La puerta del baño de abajo solo estaba cerrada cuando estaba en uso, así que eso me indicó que estaba allí. Me quedé parado en la puerta durante unos segundos, realmente preocupado por la cantidad de problemas en los que me metería por estar abajo después de la hora de dormir. Pero luego me di cuenta de que algo había parecido extraño esa noche, que mi niñera no se sentía bien y que ella misma podría estar en algún tipo de problemas. Toqué la puerta y llamé su nombre de nuevo, solo para descubrir que la puerta se abrió un poco bajo la fuerza de mi golpe. Siempre se cerraba la puerta cuando usaban el baño allí abajo. Quiero decir, siempre había gente caminando afuera, así que siempre la cerraban con llave. Sabía que algo andaba mal, así que la empujé para abrirla y mi niñera simplemente estaba sentada allí, con el inodoro levantado, inclinada hacia atrás con algo saliendo de su brazo. Ni siquiera reconocí realmente lo que era en ese momento. No sabía nada sobre drogas, y las únicas agujas que había tenido estaban conmigo mirando hacia otro lado y gimiendo, así que no era como si reconociera la cosa de inmediato. Pensé que estaba dormida. Quiero decir, honestamente, solo pensé que estaba echando una siesta. Sé que estaba apoyada contra el inodoro, con la cabeza inclinada hacia adelante, y que cualquier adulto en su sano juicio habría sabido que algo estaba mal, pero también parecía realmente tranquila. Tan tranquila que no quería despertarla. Simplemente tomé mi vaso de agua y luego volví a la cama para volver a dormirme. Lo siguiente que supe es que me desperté por el sonido de mi mamá gritando, y luego el resto de la noche es una especie de confusión para mí. Un destello de luces azules y rojas afuera, y llamadas telefónicas y llantos, pero luego casi igual de malo, fue como mi mamá y papá simplemente parecieron tratar de olvidar el asunto entero. Creo que lo hicieron por mi bien, para que no me diera cuenta de cómo mi inacción había sido la clavija en el ataúd de esta chica, que si tan solo hubiera llamado a alguien, dado la alarma de alguna manera, podría haber habido una posibilidad de que aún estuviera viva. En octubre de 2012, Lucia Cream, de 6 años, y Leo Cream, de 2 años, vivían con sus padres, Marina y Kevin, en el edificio de apartamentos La Rochelle, en el Upper West Side de Manhattan. Los Cream se mudaron a Nueva York desde San Francisco en 2010 después de que Kevin encontrara trabajo como ejecutivo de contenido digital en la red de televisión CNBC. Por otro lado, Marina Cream era una ex maestra de kindergarten convertida en ama de casa, que se ocupaba enseñando arte y documentando la vida de sus hijos a través de una serie de videoblogs. No hay duda de que Marina era una madre dedicada, pero no podía estar allí para todos sus hijos y todo el tiempo, y aquí es donde entra en escena Jocelyn Ortega. Originalmente de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Ortega era una ciudadana estadounidense naturalizada de 50 años. Durante octubre de 2012, residía en Riverside Drive, en Hamilton Heights de Manhattan junto con su hijo Jesús de 17 años, su hermana y su sobrina. Para mantener a su familia, obtuvo empleo como niñera de la familia Cream por $18 la hora.
Para octubre de 2012, Ortega había sido la niñera de la familia Krim durante casi 2 años y había ganado la confianza tanto de Marina como de su esposo. Tanto así que Marina confiaba en ella para llevar a su hija Lulu, de 6 años, a sus clases de ballet. Una de las rutinas habituales era que mientras Ortega llevaba a Lulu a sus clases de ballet, Marina acompañaría a Nessie, de 3 años, a sus clases de natación en el IMCA cercano. Después de la lección de ballet de Lulu, Marina debía llevar a Nessie al lugar del ballet, encontrarse con Ortega, y luego regresar todos juntos al apartamento de los Krim para cenar. Sin embargo, el 25 de octubre de 2012, cuando Marina llegó al lugar del ballet para encontrarse con Ortega, descubrió que ni Lulu ni su niñera habían llegado a la clase de ballet. Confundida, Marina regresó al apartamento La Rochelle, asumiendo que Lulu se sentía mal y que había alguna otra razón legítima por la que no había asistido a la lección. Sin embargo, al llegar a casa, se encontró con la peor pesadilla de cualquier padre. Esperaba que el apartamento estuviera ocupado y que una preocupada Ortega se le acercara con una explicación de por qué Lulu no había asistido a su clase de ballet. Pero cuando Marina entró, las luces estaban apagadas, como si no hubiera nadie en casa. Marina llamó a sus hijos y luego llamó a Ortega, pero no hubo respuesta. En lugar de investigar el resto del apartamento, bajó nuevamente a hablar con los porteros del edificio para preguntar por sus hijos. Al ser interrogado fue el turno del portero de expresar confusión. Había visto a Jocelyn Ortega cuando ella y los niños habían entrado en el ascensor del edificio unas horas antes. Según su conocimiento, no habían salido del edificio, al menos no por la entrada principal, por lo que no había razón para que no estuvieran dentro del apartamento de los Krim. Marina comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal, pero la magnitud del horror que la esperaba era algo que nunca podría haber esperado. Marina regresó al apartamento para buscar a sus hijos y su niñera por todas partes. Entonces, cuando llegó a uno de los baños familiares, soltó un grito desgarrador lleno de dolor. Tumbados en la bañera, en un charco de su propia sangre, estaban los cuerpos sin vida de Leo, de 2 años, y Lulu, de 6. Fue una visión que casi cualquiera hubiera encontrado horrorosamente espeluznante, pero para una madre presenciar a sus propios hijos en tal estado fue suficiente para llevar a Marina a la locura. Sin embargo, el horror no había terminado. De rodillas junto a la bañera, con el cuchillo ensangrentado aún en su mano, estaba Jocelyn Ortega. Había estado en lo que equivalía a un estado catatónico hasta que Marina entró al baño, pero el grito lleno de dolor de la madre sacó a Jocelyn de su trance con la realidad de sus acciones golpeándola con toda la fuerza de un tren de carga desbocado. Jocelyn miró a Marina, luego a los niños, y después de soltar un grito propio, hundió el cuchillo en una de sus muñecas y comenzó a cerrar su propio antebrazo antes de que Marina pudiera reaccionar ante lo que Jocelyn estaba haciendo. La niñera, una vez leal, llevó el cuchillo a su garganta y la abrió con un corte profundo que dejó sangre corriendo por su pecho. Afortunadamente, Marina estaba acompañada por el superintendente del edificio de apartamentos, quien rápidamente contactó a los servicios de emergencia cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Era demasiado tarde para salvar a los niños, pero los paramédicos pudieron estabilizar las horribles heridas que Jocelyn Ortega se había infligido, salvando su vida para asegurarse de que enfrentara un juicio por los crímenes demoníacos que había cometido. Kevin Krim, el padre de los niños, no se enteró de sus muertes hasta esa noche, cuando regresó de un viaje de negocios que lo había llevado de regreso a San Francisco, y decir que estaba devastado sería un eufemismo. Una vez que estuvo lo suficientemente físicamente como para ser interrogada, Ortega fue alarmantemente franca con su motivo para asesinar a los niños. Afirmó que estaba profundamente molesta porque los Krim habían rechazado su solicitud de más horas de trabajo y que necesitaba desesperadamente el dinero, y que el rechazo era equivalente a una sentencia de muerte para ella. Sin embargo, los Krim afirmaron que en realidad no le habían negado más dinero, y en cambio le ofrecieron a Ortega un aumento si comenzaba a hacer tareas domésticas durante sus horas de niñera. De hecho, la familia Krim afirmó que habían sido muy generosos con Ortega. En una ocasión, los Krim pagaron los boletos de avión de Ortega para que visitara a su familia en la República Dominicana, y en otra ocasión se unieron a ella en unas vacaciones allí. Además, se decía que Ortega estaba extremadamente cerca de Lulu y Leo,
y que el trío tenía una relación profundamente amorosa y afectuosa como resultado de casi 2 años de compañía casi constante. Esto llevó a los investigadores a teorizar que Ortega podría haber sufrido algún tipo de episodio maníaco, ya que ninguna persona cuerda en su posición habría podido infligir tanta violencia horrenda a 2 niños inocentes. Se argumentaba que la evidencia de tal episodio maníaco o disociativo fue cómo Ortega pareció volver a la realidad al escuchar los gritos de Marina Krim. Los investigadores argumentaron que una vez que se dio cuenta de lo que había hecho, intentar quitarse la vida fue la única solución viable para ella. Después de un intenso análisis psicológico en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Nueva York, Jocelyn fue encontrada mentalmente competente para ser juzgada por los asesinatos de Leo y Lulu. Sin embargo, pasarían 5 largos años para llevarla a juicio. Durante ese tiempo, Ortega haría más de 90 comparecencias ante el tribunal. Optó por una defensa psiquiátrica, afirmando que no tenía memoria de los asesinatos y no podía explicar qué había sucedido esa tarde, lo que llevó a las muertes de los niños. Por lo tanto, parecía perfectamente razonable para ella declararse no culpable de los cargos de asesinato en primer grado y rechazar una serie de ofertas de culpabilidad que habrían resultado en sentencias menores que la cadena perpetua. Finalmente, el 14 de mayo de 2018, Jocelyn Ortega fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su sentencia final, el juez que presidía la consideró pura maldad y desestimó sus afirmaciones de que no era responsable de su comportamiento en el periodo posterior al asesinato de los niños. La Asamblea del Estado de Nueva York y el Senado estatal aprobaron la ley de Lucía y Leo, la primera de su tipo en todo Estados Unidos. Esta ley criminalizó el proporcionar deliberadamente información falsa sobre la salud mental de una persona que solicita trabajar como cuidador de niños. Aunque tal legislación no traerá de vuelta a Leo o a Lulu de entre los muertos, siempre podemos esperar que pueda disuadir que ocurran tales tragedias en el futuro. Sin embargo, después de sus asesinatos, la gran pregunta que parece persistir es qué llevó exactamente a Jocelyn Ortega a matar a 2 niños a los que había llegado a amar tan profundamente. Aunque puede parecer un argumento convincente que su salud mental fue la culpable, Ortega no tenía absolutamente ningún historial de ansiedad o depresión, aparte de algunas anécdotas familiares. Parece claro para la mayoría que la defensa psiquiátrica fue simplemente la última esperanza de su abogado de conseguirle una sentencia reducida. Después de todo, había sido su niñera durante 2 años sin quejas sobre su comportamiento y se había convertido en un miembro de confianza del círculo de la familia Krim en el momento de los asesinatos. Jocelyn misma afirma no tener memoria de los asesinatos, y aunque esto podría parecer un aspecto muy conveniente de su defensa psicológica, no podemos descartar que haya experimentado algún tipo de blackout y cometido los asesinatos mientras estaba en algún estado disociativo. Pero, ¿qué más podría causar tal blackout? Los profesionales médicos determinaron que Jocelyn no tenía ningún tipo de condición psicológica en curso en el momento de su arresto. Pero, ¿y si está diciendo la verdad sobre no recordar los asesinatos? ¿Y si algo que la ciencia médica aún no está lista para explicar tomó el control de Jocelyn? Por supuesto, tal teoría podría sonar como algo sacado de la ficción, pero hubo un momento en la historia reciente en el que la idea de que pequeñas formas de vida microscópicas fueran responsables de causar enfermedades fue desestimada por aquellos que se veían a sí mismos como la élite educada. Con el tiempo, el comportamiento de Jocelyn será explicado por algo considerado escalofriante pero factible, cuando en el presente tal concepto sea demasiado aterrador para siquiera contemplarlo. En 1951, Diane Hank, de 15 años, de Portland, Oregon, necesitaba ganar un poco de dinero extra y, como muchas jóvenes de su edad en ese periodo, el cuidado de niños era el método más seguro para ganar unos cuantos dólares adicionales. A menudo pensamos en el cuidado de niños como un trabajo seguro y orientado a la familia, algo que roza lo saludable. Así que cuando Diane conoció por primera vez a la pareja de esposos, Sherry y Wei Him Fong, y resultaron ser personas amigables y afables, se sintió emocionada ante la perspectiva de trabajar regularmente para ellos.
Pero lo que Diane nunca podría haber esperado era verse envuelta en un mundo de secretos, engaños, consumo de drogas y criminalidad despiadada. Para enero 6 de 1954, Diane había estado cuidando a los hijos de los Fong durante 3 años y esencialmente se había convertido en parte de su familia extendida. Diane había comprado una camisa como regalo de Navidad para Wei Jin Fong, quien a veces usaba el nombre anglificado de Wayne, pero casi una semana después del nuevo año, todavía no se la había entregado. Cuando llamó a Sherry Fong por teléfono y le preguntó si podía pasar a dejarla en su casa, Sherry la invitó a cenar. Después de obtener el permiso de su madre para ir a su casa, Diane se unió a los Fong y otra pareja llamada los Smallies, mientras los hijos de los Fong dormían en la habitación de al lado. Los Smallies se quedaron solo para tomar algunas bebidas mientras Sherry Fong preparaba la cena. Y cuando llegó el momento de que se fueran, comentaron lo encantadora que era la joven que los Fong habían encontrado para cuidar a sus hijos. Pero no sabían que su primera reunión con Diane también sería la última, ya que nunca la volverían a ver con vida. Antes de que desapareciera, 2 personas hablaron con Diane por teléfono esa noche. La primera fue una amiga suya llamada Anne Encontro, quien aparentemente escuchó que Diane estaba teniendo una fiesta y que estaba drogada. Poco después, Diane llamó a su madre para decirle que estaría en casa tan pronto como Wei Jin Fong regresara de un recado, ya que él le había prometido llevarla a casa. Alrededor de 1 hora después, volvió a llamar a su madre, diciendo que llegaría a casa más tarde de lo esperado porque el señor Fong aún no había regresado. Entonces, su padre sugirió que se quedara allí esa noche, sugerencia con la que Diane estuvo de acuerdo. Fue una conversación breve y aparentemente inconsecuente, pero fue la última que Diane y su padre tuvieron. Al día siguiente, cuando Diane no regresó a casa, sus padres contactaron al departamento de policía local para reportar su desaparición. Casi de inmediato, la policía apeló al público, suplicando información mientras publicaba una serie de detalles para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, comenzó a circular una gran cantidad de chismes sobre el estilo de vida de Diane, chismes que la pintaban de manera muy negativa y que mancharon la opinión pública sobre ella. Por ejemplo, algunos afirmaban que era de conocimiento común en ciertos círculos que Diane había tenido recientemente un bebé fuera del matrimonio. También se rumoreaba que fumaba regularmente marihuana mientras escuchaba música de jazz subversivo. La revelación causó un gran escándalo entre las secciones más piadosas de la comunidad local, que rápidamente retiraron su apoyo a la búsqueda de Diane. Sin embargo, un gran número de personas seguían aterradas y desconsoladas por la desaparición de la impresionante adolescente de 1,85 m de altura, y se comprometieron a encontrarla donde quiera que estuviera. Dado que Diane fue vista por última vez en compañía de los Fong, algunos comenzaron a especular que ellos eran los culpables de la desaparición de la chica. Después de todo, los Fong eran una pareja de raza mixta, y por mucho que podamos estar agradecidos de que la tolerancia hacia tales cosas haya avanzado mucho, los matrimonios interraciales estaban sujetos a sospechas e ira durante la década de 1950. También se rumoreaba que los Fong se unieron a Diane y fumaron marihuana esa noche, y que habían corrompido moralmente a la joven, y una vez que estas acusaciones llegaron a los investigadores, la policía optó por perseguir a Sherry Fong con una intensidad feroz. En respuesta, Sherry insistió en su inocencia, e incluso llegó a colocar un anuncio personal en el Portland Oregonian que decía: «Diane, por favor contáctame. Independientemente de tus circunstancias actuales o cualquier cosa que hayas hecho, te ayudaré en todo lo que pueda». Mientras algunos sugirieron que esto era simplemente una artimaña por parte de Sherry para parecer inocente, no hay duda de que su relación era cercana. Algunos decían que Sherry y Diane eran inseparables y que su estatura y complexión similares significaban que a menudo se prestaban ropa. Sherry había estado allí para Diane durante su embarazo no planificado, lo que nos deja con muy pocas dudas de que su amistad era genuina y amorosa. Más tarde se descubrió que un oficial encubierto comentó que los Fong estaban siendo tratados injustamente y que la policía simplemente estaba tratando de culpar a alguien para poder terminar con el caso. Un compañero de clase de Diane en Lincoln High afirmó haberla visto en el centro de la ciudad al día siguiente de su desaparición, mientras que otro compañero de clase dijo que se encontró con Diane en la tienda por departamentos Meyer and Frank un par de semanas después.
Se acusó a la policía de desestimar estos informes porque no encajaban en la hipótesis de que los Fong eran los culpables, y sus esfuerzos por culparlos del crimen no hicieron más que confundir el asunto. La policía parecía ignorar por completo que Kenneth Martin, el novio de Diane en el momento de su desaparición y padre de su hijo, había informado que le mataría si la veía con otro chico. Sherry Fong dijo que esto dejó a Diane tan angustiada que podría haber considerado quitarse la vida por sus problemas en su relación, y que una vez comentó: «Si se levanta de nuevo me quitaré la vida». Trágicamente, el cuerpo de Diane fue encontrado el 27 de febrero, en lo alto de una colina empinada cerca de Evergreen Highway en el condado de Clark, Washington. Estaba envuelta en 2 mantas atadas con cuerda, y llevaba la misma ropa que había usado la noche del 6 de enero, cuando había ido a cenar a casa de los Fong. Para poner presión sobre ella, los investigadores interrogaron a Sherry Fong durante 16 horas seguidas, pero aún así se negó a hacer alguna confesión. Luego la policía montó una especie de operación encubierta en un hotel local, donde intentaron escuchar una conversación que estaba teniendo con una amiga en la habitación de al lado. Esta amiga no era tal, y era una de las personas que sospechaba que Sherry era la culpable del asesinato de Diane. Durante el transcurso de 1 hora o 2, intentó sacar una confesión de Sherry una vez más. Sherry protestó su inocencia, pero pareció no disuadir a las autoridades de su culpabilidad. Poco después, un gran jurado acusó tanto a ella como a Wayne basándose casi exclusivamente en pruebas circunstanciales, junto con una tercera persona llamada Kwang Ting-yi. Los periódicos locales describieron a Kwang como un frecuente huésped de los Fong, afirmando incluso que era el socio de Wayne Fong en el tráfico de marihuana. Sherry y Wayne finalmente fueron juzgados juntos, y después de ser declarados culpables, el jurado votó 10-2 para enviarlos a la cámara de gas. Sin embargo, en un movimiento que dejó atónito al público en general, el juez del tribunal de primera instancia anuló el veredicto con el argumento de que la fiscalía no había proporcionado nada más que pruebas circunstanciales. Esto no significaba que los Fong estuvieran libres de sospechas, y un nuevo juicio se programó rápidamente. Fue durante este nuevo juicio que salió a la luz una montaña de nueva información, que podría haber salvado la vida de Diane si la hubiera conocido antes de empezar a trabajar para los Fong. Se demostró más allá de toda duda que los Fong estaban fuertemente involucrados en el mundo de las drogas de Portland, con Wayne Fong siendo un líder importante. En vista de esto, la fiscalía comenzó a afirmar que Diane fue asesinada porque sabía demasiado sobre el negocio ilegal de los Fong y necesitaban silenciarla permanentemente si querían seguir ganando dinero. Uno de los testigos clave del estado, la SRA, Smalley, testificó que para cuando ella se fue, Diane ya había consumido una serie de bebidas alcohólicas y estaba actuando de manera tonta. La fiscalía usó esto para ilustrar lo irresponsablemente que se habían comportado los Fong alrededor de una niña de 15 años. Incluso alegaron que la habían intoxicado tanto con marihuana, que estaba emocional y físicamente destrozada. Hoy en día está claro que el cannabis es bastante inofensivo por sí solo, pero mezclado con alcohol es una historia completamente diferente. Sin embargo, la realidad es que los Fong parecen haberle dado a Diane mucho más que simplemente marihuana y alcohol. Las pruebas mostraron que Diane tenía una gran cantidad de barbitúricos en su sistema en el momento de su muerte, lo que se dijo oficialmente que fue una mezcla de envenenamiento por barbitúricos y alcohol. Si bien es totalmente posible que la sobredosis fuera accidental y que Diane hubiera tomado de alguna manera el barbitúrico sin que los Fong lo supieran, tiene sentido que quisieran encubrir su muerte independientemente de cómo haya sucedido, ya que cualquier vínculo personal con ellos habría causado el colapso de su operación de narcóticos. En el mejor de los casos, las pruebas de la fiscalía fueron casi exclusivamente circunstanciales, y un segundo intento de condenar a los Fong resultó en otro juicio nulo. Se necesitaría una tercera ronda de procedimientos judiciales para obtener una condena contra Sherry. Durante ese tiempo surgieron detalles realmente perturbadores durante el proceso. Durante el transcurso de los 2 juicios fallidos, la policía continuó sus esfuerzos para colocar informantes cerca de Sherry y Wayne, y fue durante una conversación con uno de ellos que Sherry mencionó que un sindicato del crimen chino quería que mataran a Diane porque sentían que hablaba demasiado.
Sherry afirmó que había ofrecido pagar hasta $125,000 para que dejaran tranquila a la chica. Esta declaración no se pudo confirmar ni refutar. También surgió evidencia de que Wayne había intentado matar a 2 testigos que podrían haber testificado en su contra. Un inmigrante filipino llamado Pio Rigo testificó sobre la cultura del miedo y lo importante que era mantenerse callado mientras trabajaba para los Fong. También testificó en un inglés deficiente que había ayudado a Wayne a mover un cuerpo, aunque no pudo especificar si era el de Diane y no tenía idea de dónde Wayne lo había dispuesto realmente. El tercer juicio concluyó con la condena de Sherry por asesinato en segundo grado. Pero al igual que los primeros 2, la condena no se mantuvo. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Oregón, y después de su cuarto y último juicio en un tribunal federal, Sherry Fong fue completamente absuelta de tener alguna participación en la muerte de Diane. El hecho de que el juicio se celebrara en un tribunal federal significaba que no habría más arrestos, preguntas o juicios para Sherry. Al menos la pesadilla había terminado. Los juicios de Wayne fueron mucho como los de su esposa, y finalmente fue absuelto de todos los cargos. Pero su suerte no duró mucho, y en 1958 fue arrestado y acusado de posesión de heroína, un delito por el que cumpliría 12 años de prisión. Cuando todo el calvario judicial terminó, los Fong eran considerablemente más infames de lo que Diane había sido. Un caso que debería haber estado marcado por la tragedia fue superado por el chisme y el escándalo. Diane era una joven inteligente, trabajadora y con aspiraciones ascendentes, cuya vida fue truncada antes de que realmente tuviera la oportunidad de comenzar. Dejó atrás una hija que nunca conocería el amor de su madre, y una familia extendida que lamentaría su ausencia hasta el fin de sus días. Sin embargo, el dolor y el pesar no fueron las únicas cosas que quedaron cuando todo terminó. Un sinfín de preguntas sin respuesta atormentaron a todos los involucrados en el caso durante décadas. Quizás una de las preguntas más pertinentes sea si Diane estaba automedicándose la noche de su muerte. Ciertamente había bebido mucho y podemos asumir que había probado la marihuana, pero ¿era suficiente el cóctel de narcóticos para adormecer realmente el dolor del estrés de su relación fallida? Tal vez decidió que no era suficiente y sabía del potencial del barbitúrico para adormecer los sentidos. Entonces, con o sin el permiso o la orientación de los Fong, tomó suficiente droga para que sus jóvenes órganos fallaran uno a uno hasta que murió. Pero por otro lado, quizás esa noche proporcionó la oportunidad perfecta para que los Fong llevaran a cabo las órdenes del sindicato de narcotraficantes chino. Tal vez realmente le ofrecieron el barbitúrico en un momento en que sabían que tendría un efecto fatal en ella, haciendo que un asesinato casi perfecto pareciera nada más que un trágico accidente. Pero, por otro lado, tal vez los Fong fueron finalmente absueltos no como un error judicial, sino por providencia divina. Tal vez realmente estaban diciendo la verdad y que su ocupación sombría no tenía relación con su capacidad para asesinar a Diane Hank. No debería pasar desapercibido que el novio de Diane, una persona que había amenazado con matarla si alguna vez la veía con otro hombre, fue interrogado solo en un puñado de ocasiones, antes de que el enfoque de la investigación se trasladara a los Fong. Es muy posible que Diane simplemente decidiera caminar a casa desde la casa de los Fong esa noche. La combinación de cócteles y cannabis la dejó tan emocionalmente vulnerable que no pudo soportar el peso de su profunda depresión con amigos tan cercanos. Entonces, ¿qué pasa si, en el curso de camino a casa, se encontró con Kenneth Martin, quien había volado en una rabia ante la idea de que estuviera bebiendo y fumando con Wayne Fong? Tal vez Kenneth cumplió su promesa de poner fin a la vida de su madre de su hijo si ella incluso consideraba traicionarlo. Es un poco de especulación, ya que la policía se negó a considerar la posibilidad de que Kenneth fuera el responsable de la muerte de Diane. A veces pensamos en la década de 1950 como una época más inocente y optimista en Estados Unidos, un periodo que siguió a uno de los momentos más oscuros de la historia mundial, y en el que la gente tenía esperanzas y era feliz. Tal vez la policía de Portland simplemente no pudo enfrentar la posibilidad de que un adolescente hubiera visto morir a la madre de su hijo por una sobredosis, sabiendo que podría verla muerta por su supuesta traición, mientras mantenía sus manos limpias de cualquier participación concreta. Tal historia sería una de las cosas más oscuras y profundas que una persona podría escuchar, así que tal vez fue más fácil para su cordura colectiva torcer la historia hasta que tuviera sentido, por falta de un término mejor.
Solo podemos esperar que quienquiera que fuera responsable de la muerte de Diane haya sufrido la culpa de saber que habían apagado un potencial ilimitado, una mujer cuya vida podría haber sido una luz brillante en un mundo tan lleno de oscuridad. De vuelta en noviembre de 2015, una mujer llamada Nicole Fitz se dio cuenta de que su situación de vida era simplemente insostenible. Ya no se sentía segura con la compañera de cuarto con la que vivía en Daly City, California, y dado que tenía 2 hijas pequeñas que mantener y proteger, comenzó rápidamente a buscar formas alternativas de alojamiento. Nicole comenzó a trabajar muchas horas extras para ahorrar para un depósito en un lugar en el área de la bahía de San Francisco. Pero también vale la pena señalar que la razón por la que comenzó a trabajar tan intensamente fue porque sabía que una vez que se mudara, su tiránica compañera de cuarto haría extremadamente difícil recuperar sus pertenencias. A los ojos de Nicole era mejor evitar cualquier tipo de confrontación que pudiera resultar en daño para ella o sus hijos, y con eso en mente la solución era simple: trabajar duro para asegurar una situación financiera sólida, y luego contratar a una niñera para que cuidara a sus hijas mientras ella estaba fuera de casa. Así es como el matrimonio de niñeros, Alina y David Martin, se convirtieron en los cuidadores a tiempo completo de la pequeña Ariana. Las 2 familias rápidamente desarrollaron una profunda relación, y Nicole describiría más tarde a los Martin como personas solidarias, amigables y especialmente útiles en un momento en que más los necesitaba. El acuerdo era puramente informal. Nunca se firmaron papeles o contratos, pero eso le convenía tremendamente a la ocupadísima Nicole, quien a veces dormía menos de 4 o 5 horas por noche, solo para mantenerse al día con el trabajo mientras buscaba un nuevo lugar para vivir. Para proporcionarle una vida hogareña más estable, la pequeña Ariana, de 2 años, a menudo se quedaba a dormir en la casa de los Martin en Oakland, California, entre los desplazamientos hacia su trabajo en San Francisco, el trabajo de horas extras, encontrar un lugar para quedarse en el área de la bahía y equilibrar la vida cotidiana. Nicole visitaba a Ariana tanto como podía. Finalmente, en febrero de 2016, Nicole recibió la buena noticia que había estado esperando. Una compañera de trabajo la invitó, junto con Ariana, a mudarse a su apartamento en San Francisco, un lugar a solo minutos de su lugar de trabajo. Era casi un resultado ideal, pero cuando Nicole contactó a los Martin con la buena noticia, parecieron menos que encantados por ella. Nicole debe haber estado dolorosamente confundida por la reacción. Estaban tan cerca en ese momento que había esperado que estuvieran eufóricos por ella, pero Helen recibió la noticia con un tono casi apagado e indiferente. No fue nada parecido a la reacción que Nicole había estado esperando, pero su confusión pronto se convirtió en una profunda ansiedad por lo que seguía. Cuando Nicole intentó organizar una fecha y hora para recoger a Ariana, Helen Martin simplemente colgó el teléfono y luego se negó a volver a responderlo. Nicole intentó todo lo que pudo para ponerse en contacto con los Martin, y pasaron 2 semanas antes de que pudiera volver a hablar con ellos. Hacia finales de febrero, los Martin le dijeron a Nicole que la razón por la que no podía recoger a su hija era porque la habían llevado a Disneylandia, y que la contactaron tan pronto como estuvieron en casa para poder organizar una recogida. Nicole siguió extremadamente sospechosa de esto, pero aparentemente confiaba tanto en los Martin que aceptó la excusa por completo, lo que evitó que contactara a la policía con respecto a cualquier tipo de secuestro potencial y la retrasó el tiempo suficiente para que mantuvieran a Ariana durante 6 semanas sin dejar que Nicole la viera. Según la nueva compañera de habitación de Nicole, Goyette Williams, solo era cuestión de tiempo antes de que una Nicole cada vez más desesperada perdiera la paciencia y le diera a los Martin un ultimátum. Según Williams, Nicole estalló cuando finalmente los pudo contactar por teléfono, diciendo algo así como: «Está bien, el 3 de abril quiero a mi hija, voy a buscarla. Ella va a vivir conmigo, fin de la historia». Nicole no tuvo que esperar tanto tiempo, ya que en la noche del 1 de abril le dijo a Goyette Williams que los Martin habían estado en contacto con ella. Williams luego dijo que Nicole le había dicho: «Tengo que encontrarme con mi niñera. Está en algún restaurante en la calle Tercera. Está molesta. Necesito ir a ver si está bien». Nicole dijo que solo estaría ausente por 5 minutos, pero las horas pasaron,
y la joven madre no regresó en toda la madrugada siguiente. Goyette recibió un mensaje de texto del teléfono de Nicole alrededor de las 12:45 a.m., que decía que estaba camino a Fresno con alguien llamado Sam. Goyette nunca había oído que Nicole mencionara a un tipo llamado Sam antes, y exigió saber quién era exactamente, pero no hubo respuesta de su teléfono. Los días pasaron y Nicole no volvió a aparecer en el apartamento de Goyette, por lo que el 5 de abril de 2016 ella y Ariana, de 2 años, fueron reportadas oficialmente como desaparecidas al Departamento de Policía de San Francisco. Justo menos de una semana después, la familia Fitz recibió la desgarradora noticia que habían rezado para nunca tener que escuchar. El cuerpo de Nicole fue encontrado acurrucado en posición fetal en una tumba poco profunda, ubicada a pocos metros de un área de juegos infantiles. Su tumba estaba cubierta con un tablero de madera, uno con un símbolo pintado en un lado que no parecía provenir de un lugar dentro del parque. La policía cree que el símbolo podría ser una pista valiosa en la búsqueda de sus asesinos y suplicó a cualquier persona que lo reconociera que se presentara, pero hasta el día de hoy, ni una sola persona se ha acercado con información pertinente sobre el significado del símbolo o quién podría haberlo dibujado. El hecho de que Nicole hubiera sido encontrada fue de casi ningún consuelo para su familia, ya que no solo estaba muerta, sino que la pequeña Ariana aún estaba desaparecida, presumiblemente secuestrada por la familia Martin. Hasta el día de hoy, Ariana sigue desaparecida, y su paradero sigue siendo un completo misterio. Aún más frustrante es el hecho de que la policía no ha podido vincular a los Martin con el asesinato de Nicole, lo que significa que las personas más probablemente responsables de su muerte aún caminan libremente por las calles como individuos libres. Cuando la policía los interrogó, los Martin, así como sus familiares directos, han dado declaraciones inconsistentes sobre el paradero potencial de Ariana, o se han negado a cooperar completamente con la investigación. Las fuerzas del orden llevaron a cabo 3 búsquedas completas en casas pertenecientes a amigos o parientes de los Martin en Emeryville, Oakland y Daly City, pero lamentaron informar que no había señales de Ariana en ninguna parte. Sin embargo, confiscaron más de 30,000 piezas de evidencia, que afirman podrían ayudar en la búsqueda de ella o, Dios no lo quiera, de un cadáver. Hay algo extremadamente notable sobre el pasado de Helen Martin, algo que todos deberíamos encontrar extremadamente perturbador. Helen una vez cumplió una condena de 6 años de prisión por matar al padre de su propio hijo, un crimen que la vio perder la custodia de su hijo y ser colocado en el sistema de acogida de California. Muchos han teorizado que, dado que no podía recuperar a su propio hijo, simplemente asesinó a Nicole Fitz y luego secuestró a su hija para criarla en secreto como propia. Es una idea muy convincente. Después de todo, una mujer dispuesta a matar a su propio esposo tendría pocos escrúpulos acerca de matar a alguien que apenas conocía, especialmente si el objetivo era realizar sus sueños de maternidad. En la actualidad, han pasado más de 6 largos años desde que se vio por última vez a Ariana con vida, y la policía ha comenzado a publicar imágenes generadas por computadora de cómo podría lucir a los 7 u 8 años. Solo podemos rezar para que estas imágenes ayuden a alguien a identificarla. Eso es, si aún está viva para ser reconocida. El misterio continúa sin resolverse, dejando a la familia de Nicole en una angustia interminable y a Ariana en paradero desconocido. A medida que pasa el tiempo, las esperanzas de encontrar a Ariana con vida se desvanecen. Pero la determinación de resolver este caso persiste. La comunidad sigue buscando respuestas y las autoridades continúan investigando cualquier pista que pueda llevar al paradero de Ariana y a la verdad sobre lo que le sucedió a Nicole Fitz. Mientras tanto, la pregunta sobre quién está detrás de estos crímenes y por qué sigue sin respuesta, dejando a todos con una sensación de desesperación y frustración. Mi nombre es Lucía y soy una mujer que vive en Alemania. Esto es lo que sucedió cuando tenía 17 años. Por solicitud de una amiga de mi mamá, estaba cuidando a un recién nacido. Como era bastante tarde y ya era hora de dormir para el bebé, lo acosté en la cama de arriba y bajé de nuevo al piso de abajo para terminar de ver un programa de televisión. En ese momento, el bebé comenzó a llorar de repente,
Subí de nuevo a la habitación para ver qué pasaba y descubrí que la ventana estaba abierta. Me asusté mucho porque sabía que la ventana había sido cerrada poco antes. Sin embargo, no tenía otra opción, así que cerré la ventana de inmediato, calmé al bebé y lo volví a acostar en la cama. Cuando salí de la habitación, vi a un payaso sentado en una esquina. La casa estaba un poco oscura, así que no estaba segura, pero parecía que me estaba mirando con una sonrisa. Pensé que era solo uno de los juguetes y no le di importancia, así que volví a sentarme frente al televisor para ver mi programa. Después de unos 10 o 15 minutos, el bebé comenzó a llorar de nuevo, lo que me hizo sentir ansiosa. Subí las escaleras hacia la habitación con una sensación de inquietud, y descubrí que la ventana que acababa de cerrar estaba abierta de nuevo. Mi corazón se aceleró y empecé a sudar frío. Traté de tranquilizar al bebé y quería llamar a mi mamá, pero me di cuenta de que había dejado mi teléfono en el sofá de la sala. Cuando me di la vuelta para salir de la habitación, comencé a gritar de repente. El payaso que estaba sentado en la esquina había desaparecido repentinamente. Estaba aterrorizada y apenas podía mantener la compostura. En ese momento escuché pasos. Eran rápidos, irregulares y extraños. También parecía que alguien se reía siniestramente, pero eso no importaba. Estaba casi desquiciada. Corrí hacia abajo lo más rápido que pude. Agarré mi teléfono y llamé a la policía de inmediato. Les expliqué de manera confusa que un payaso había irrumpido en la casa donde estaba cuidando al niño. Pasaron unos 10 minutos y la policía llegó. Registraron la casa, pero no encontraron al payaso en ninguna parte. Llamaron a mi mamá para explicarle la situación, y ella vino rápidamente con un amigo. No estoy segura de si lo encontraron o no, pero espero que sí. Todavía no puedo dormir cuando pienso en esa noche. Durante una tormenta de nieve en Valley Stream, me estaban pagando $250 para cuidar al hijo de una pareja mientras se iban de fin de semana. Su nombre era Facundo. Esto ocurrió la primera noche, que era un viernes por la noche. Supuestamente, Facundo ya estaba dormido mientras yo estaba en la sala viendo una película. De repente, escuché un golpe en la puerta y miré el reloj. Eran cerca de medianoche. No había forma de que la abriera. No pasaron ni 10 segundos cuando escuché el sonido de 2 o 3 hombres golpeando la puerta enojados, diciéndome que abriera. Sentí como si mi corazón fuera a detenerse. Eché un vistazo por las persianas y había alguien parado justo al otro lado de la ventana. Caí hacia atrás de miedo y después de lograr ponerme de pie, corrí hacia la cocina para llamar a la policía. Me dijeron que debido al clima, podría tardar un tiempo en llegar un oficial. Me dijeron que tomara al niño y me escondiera en algún lugar hasta que llegara un oficial. Querían que me mantuviera en línea, pero no estaba pensando con claridad y colgué. Sin embargo, no fue hasta que corrí por la sala que me di cuenta de que los golpes habían parado. Eché un segundo vistazo por la ventana de la sala y no había nadie. Escuché el sonido de vidrio rompiéndose desde unas habitaciones más allá. Mi rodilla empezó a sentirse débil al darme cuenta de que acababan de romper la ventana y estaban a punto de trepar a la casa. Tenía que correr de nuevo por Facundo. No podía simplemente dejarlo. Por supuesto, cuando llegué arriba, ya no había tiempo para correr de vuelta abajo, ya que ya escuchaba pasos y risas provenientes de abajo. Le tapé la boca a Facundo con las manos mientras corría con él hacia su armario de juguetes. Unos minutos pasaron, lo que pareció media hora, mientras estábamos allí sentados en el oscuro armario. Facundo comenzó a chillar cuando los pasos sobre la alfombra alcanzaron la puerta de su habitación. Había más de una persona. Entraron. No había muchos lugares para esconderse en esta habitación. De hecho, estaba reflexionando sobre toda mi vida, pensando que iba a morir. Escuchamos el sonido de una sirena de policía afuera, incluso desde el armario, y luego escuché a uno de los hombres en la habitación murmurar: «Oh, mierda». Abrí la puerta mientras escuchaba al menos 3 pares de pasos apresurados bajando las escaleras. No llegaron muy lejos, ya que la policía más tarde encontró sus huellas en el patio trasero, que llevaban a nuestro cobertizo. Había 5 hombres en total y todos fueron arrestados.